Bienvenidos a este nuevo webinar de Excel. He recopilado de los últimos meses que ha habido alguna actualización, he recopilado lo más relevante y nada, la idea es mostraroslo y que podáis sacarle partido desde el minuto uno, no esperar 3 años a que la función buscar X esté para empezar a utilizarla, como veo en algún curso que hay gente que sigue utilizando buscar V y eso ya no es de recibo. Mi nombre es Ramón Alberola, soy profesor certificado de Microsoft, aprendiz constante de Excel y nada, vamos allá. Os voy a contar muy rápido las cositas que voy a explicar a nivel práctico y la presentación, como siempre, ya me conocéis, va a ser más que escueta, ínfima, vamos. Aquí está el resumen de lo que vamos a ver hoy. Voy a comentar las casillas de verificación, que esto Sergio se va a alegrar porque llevaba tiempo echándolas de menos y por fin están disponibles. En Google Sheets llevaban ya mucho tiempo operativas, pero en Excel estaban las casillas de verificación a nivel bastante rudimentario, como control de formulario. Y bueno, por fin Excel, Microsoft ha decidido dar el paso y nos ha puesto unas casillas de verificación como debe ser. Hay una mejora muy importante en las vistas. Las vistas hasta ahora solo afectaban a la versión de escritorio, pero por fin han incorporado un pequeño módulo que sirve para la versión online. Entonces, esos Excel online a los que acceden diferentes personas y cada uno quiere ver sus filtros, pues eso ya está operativo tanto a nivel de escritorio como a nivel online, que en online entiendo que es donde más veces por lo que me cuentan los usuarios, es donde más veces os encontráis con ese problema y vamos a ver que funciona razonablemente bien. No es perfecto, pero funciona razonablemente bien. Han incorporado también toda la parte de regex. Esto es todo un mundo de patrones para detectar determinados contenidos dentro de un texto. Hay muchísima literatura al respecto fuera de Excel. Lo que pasa es que han adoptado los estándares de patrones que se utilizan en otros lenguajes de programación y es una opción potentísima. Es un mundo muy complejo. De hecho, yo me voy a apoyar en Copilot para sacar el patrón porque es bastante complejo de sacar, pero he preparado varios ejemplos para ilustraros un poquito y daros ideas de cosas muy interesantes que se pueden hacer. Por supuesto, las respuestas son en forma de matriz dinámica. Y luego tenemos la joya de hoy, que son las dos funciones, agrupar por y pivotar por, que sirven para construir tablas dinámicas, pero en forma de fórmula. La tabla dinámica es un objeto muy interesante, pero no deja de ser un objeto con sus peculiaridades, sus limitaciones y muchas ventajas, pero no deja de ser algo específico que no me deja manejar de manera transparente. En cambio, con estas dos funciones voy a tener toda la potencia de las fórmulas y muchísimas de las opciones de una tabla dinámica para construir algo que está vivo, que no tengo que darle al botoncito actualizar en ningún sitio, sino que lo que tengo que hacer es actualizar los datos y acto seguido se van a actualizar todas las celdas que dependan de esas fórmulas. Así que este es el diario de hoy y vamos a dejarnos de PowerPoint ya y vamos a lo que toca. Aquí tengo un Excel preparado para ir testeando las diferentes vertientes de lo que os he ido comentando, así que vamos allá. A ver que me ponga aquí bien un segundo. Las ventanas. Vale, perfecto. Lo primero que voy a comentar son las casillas de verificación. Tradicionalmente se ponían desde la pestaña programador, insertar, teníamos aquí unas casillas de verificación que eran bastante rudimentarias, había que vincularla a una celda, eran incómodas, no eran cómodas de manejar en bloques, sino que había que recurrir a otras herramientas de Excel que eran incómodas. Entonces, por fin han liberado en el menú insertar, tenemos la opción de casilla. La casilla, la particularidad que tiene es que directamente el valor que adquiere la celda es verdadero o falso, con la grandísima ventaja que eso supone. Y por supuesto, pues puedo activarla o desactivarla o con el teclado o con el ratón. Voy a crear casillas de verificación en estas 7 celdas, por ejemplo, pincho aquí y ya está. ¿Cómo activo estas casillas? Pues mirad, con el espacio se activan o se desactivan, o con el ratón, por supuesto, a nivel individual. Si clico dentro, se activan o se desactivan. ¿Qué está generando? Pues si veo el contenido de esa celda, pues me dice verdadero o falso. ¿Veis? Ahí me dice que es verdadero o falso directamente, así que puedo utilizarlo para cualquier función que trabaje con valores lógicos, que son un montón, y es una maravilla. Así está bien, es un poco feucho, pero está bien. Ahora aplico un par de reglas de formato condicional y le damos el toque.
Aquí, por ejemplo, podría contar cuántos checks de estos son correctos. Podría utilizar, pues no sé, una función contar.si, por ejemplo. Contar.si, le digo que en este rango me diga cuántos hay que son verdaderos. Verdadero, sin comillas, porque es un valor lógico. Y ahí me dice, pues, cuántos tengo marcados como correctos. Podría dar un pasito más y aquí el contar si concatenarlo, por ejemplo, concatenarlo con un texto que sea la barra vertical y el número total de elementos que hay y así pues queda un poquito más bonito. 7 de 7, ahí me indica, lo centramos, ahí me indica cuántos tengo del total. El 7 lo he puesto yo y ahí lo que he hecho es concatenar. En vez de utilizar la función concatenar, pues he utilizado el símbolo ampersand que tiene la misma utilidad y he concatenado el resultado de contar.si con una cadena de texto que es un espacio, la barra, un espacio y el 7 para saber el número total de elementos que hay. El contar sí cuenta cuántos son verdaderos, es decir, cuántos están marcados. Voy a aplicar una regla aquí de formato condicional para pintarlo de verde. Formato condicional es una regla de las simples, no hace falta complicarse mucho. Le digo que cuando sea igual a verdadero, sin comillas, que cuando sea igual a verdadero, pues voy a decirle un formato personalizado, le voy a decir pues que pinte con fuente verde, por ejemplo, que pinte con fuente verde cuando sean verdaderos, le doy a aceptar y ahí lo pinta de verde. Si lo desmarco lo deja negro, ahora lo pintaré de rojo y si lo marco lo pinta verde. Aplico una segunda regla de formato condicional y le digo que cuando sea igual a falso, pues que lo pinte de rojo. Podría coger aquí texto rojo y no complicarme y ya está. Ahí está. Entonces cuando lo desmarco se queda rojo y cuando lo marco pues se queda verde. Para cambiar los valores de forma masiva, la tecla espacio, os lo he dicho. Selecciono varios y con la tecla espacio desmarco, desmarco. Entonces, en una matriz en la que tenga muchos, pues vuelve a ser esto ya bastante más cómodo. Es una ayuda visual que yo creo que da un pasito adelante y ya evita que tengamos que ir a recorrer o a buscar otras alternativas fuera de Excel para solucionar nuestras listas de validación. Pues ya está, esto no tiene más, simplemente era este comentario. Vistas. Aquí sí que hay tomate. Aquí tradicionalmente, desde hace mucho tiempo ya teníamos las vistas personalizadas. La putada es que esto no estaba disponible en el Excel Online. Entonces yo podía crearme aquí vistas personalizadas que guardaran diferentes características. Las vistas estas podían guardar áreas de impresión, márgenes, disposiciones de página, columnas ocultas, filtros, ordenaciones, todo eso para tenerlas aquí y cuando entro elegir una vista u otra y que todo eso se reconfigurara. Problema de esto, que no estaba en el Excel Online. Muchas veces hay Excel de este tipo que se colocan en OneDrive o en SharePoint con una URL pública y hay diferentes personas que acceden a ese Excel y claro, uno entra, cambia el filtro, lo pone como a él le gusta y cuando entra al siguiente se tiene que comer el filtro del anterior y eso no es práctico. Entonces, por fin han liberado la versión esto que pone aquí a izquierda de vista de hoja. La diferencia con las vistas personalizadas, pues esta vamos a ver que es un subconjunto de la otra y además la vista personalizada solo actúa en el Excel de escritorio. En cambio, este módulo que vemos aquí a la izquierda, ahora abriré el Excel Online y veréis que también está disponible en el Excel Online. Lo que creo en el Excel de escritorio también está disponible en el Excel Online. Para no complicarme mucho, voy a ir aquí al OneDrive donde tengo el mismo fichero, este del webinar, y voy a abrirlo en el Excel Online. Esto es el OneDrive, entonces pincho encima simplemente y me va a abrir ese archivo de Excel Online ese archivo de Excel en la web. Esto es lo que acabo de hacer hace un momento, realmente estoy trabajando sobre el mismo archivo, así que voy aquí a vistas y voy a crear alguna vista en el menú vista, pues por ejemplo voy a activar los filtros y voy a aplicar un filtro aquí que me deje, pues no sé, los pedidos de España. ¿Dónde está España? Por aquí, los pedidos de España y le digo que me los ordene. Otros están también realizando cambios. Esto es una pequeña... lo que pasa cuando lo tenemos abierto en el online y en el de escritorio. Para evitar conflictos y no complicar más la explicación, que quiero que sea lo más limpia posible, voy a cerrar el Excel en el de escritorio y trabajo solo en el Excel online. Así evito conflictos y problemas de sincronización. En teoría lo hace bien, pero
ya os digo que no va fino, fino, fino. Voy a trabajar solo en el online y en el online voy a crear un filtro solo para España. Lo vuelvo a hacer otra vez, que me lo ha quitado. Filtro para España y le digo aquí ver los cambios versus los míos. Filtro para España y le digo que los ordene, por ejemplo, por orden de mayor a menor. ¿Vale? Aquí tengo los pedidos de España ordenados en orden ascendente. Así que ahora en el menú vista, voy a decirle aquí que quiero guardar esta vista que estoy haciendo. Le doy a guardar y ahora me deja cambiar el nombre aquí. Voy a poner España descendente. Descendente quiere decir que están los pedidos de mayor a menor. Voy a crear otra vista diferente. Aquí me indica el ojito para indicarme que tengo activa una de las vistas, que es la vista descendente esta. Si le doy a predeterminado, lo que vuelve a hacer es dejar todo como estaba. Ha quitado el ojito de aquí y no tiene aplicada ninguna vista. Si ahora pincho en España descendente, mirad lo que hace. Vuelve a aplicar ese filtro y esa ordenación. Lo que no guarda son la ocultación de columnas. Las vistas del Excel de escritorio sí que guarda la ocultación de columnas, el área de impresión, las configuraciones de impresión, pero esta nueva versión que han sacado de vista de hoja, que funciona tanto aquí como en el Excel de escritorio, guarda las dos características que os he dicho, la ordenación y el filtro que esté activo, que es lo que comentábamos, que sobre un mismo Excel trabajan varias personas y me interesa mantener esa ordenación o esos filtros que son los que yo necesito. Entonces, eso funciona aquí ahora, puedo crear las vistas que quiera y aquí en opciones pues puedo ir eliminando, duplicando, etcétera. Esto que creo en el Excel Online se ve en el Excel de escritorio. A priori sí, por definición sí. Alguna vez hace alguna cosa rara, pero a priori sí. Aquí podría crear más vistas, no voy a crear más porque es más de lo mismo, darle a nueva y crearla. Voy a cerrar el Excel este que tengo abierto online. Estoy trabajando con el Excel en el OneDrive, este que tengo aquí, y cuando yo lo abro en el Excel de escritorio, lo que me va a abrir es el mismo documento, el webinar este. Lo abro y ahora si me voy al menú vistas, aquí debo tener la vista de España, acabo de creer, ¿veis? Aquí está, España descendente, y si pincho aquí, pues me vuelve a aplicar esa vista. O sea que en teoría es bidireccional lo que yo creo en el Excel de escritorio y lo que creo en el Excel online, y esas vistas son comunes tanto al de escritorio como al online. No estas de aquí son exclusivas del Excel de escritorio y es una versión más completa que lleva más tiempo funcionando. Pues esto es la opción de vistas, es la posibilidad de tener tu vista personalizada y entrar en el Excel Online y elegir esa vista personalizada sin perjudicar al resto y sin condicionar al resto. Tú puedes elegir la tuya y mantener en paralelo varias diferentes. Eso es lo que hace esta opción y la ventaja es que funciona en el Excel Online. Voy a aprovechar para decir otra característica nueva que ha salido, que no es gran cosa, pero a veces puede venir bien, que es la celda de enfoque. Activo la celda de enfoque y lo que hace es resaltarme dónde tengo el cursor. ¿Veis? Estoy en la celda de 671, pues me está resaltando esa celda. Se pueden elegir los colores, el color del foco y está siempre acompañándonos hasta que lo desactivemos. Está siempre, ¿veis? Acompañándonos hasta que lo desactivemos. Así que si lo veis práctico eso, para encontrar, para saber más, para tener más claro dónde estamos señalando y no tener que hacer historias o mirar a la izquierda, pues no está mal del todo. Aquí fijaos que sale el ojito indica que estoy utilizando o viendo una de las vistas. Si le digo predeterminado, vuelve toda la normalidad y deja de aparecer el ojito. Muy bien, pues esto solo quería contaros de vistas y de celda de enfoque. Vamos a por el otro punto importante de hoy y es la parte del regex. Igual os suena chino, pero esto lleva mucho tiempo ya pululando, no es algo nuevo y son las regular expressions, que se llaman expresiones regulares. Lo tengo por aquí en muchísima literatura, esto es Wikipedia directamente, y en expresión regular, no pone nada de Excel, en expresión regular está toda la casuística, todos los indicadores, lo que hace cada elemento dentro del patrón y se pueden conseguir cosas chulísimas. Como os digo, esto es bastante complejo y aquí tengo un par de ejemplos para enseñaros. Algo muy típico es tener que extraer correos electrónicos de un texto. Esto es el patrón, esto que veis aquí, entre corchetes se especifica, os digo rápido lo que significa esto sin profundizar mucho. La función, hay tres funciones de regex, está regex extracción, regex reemplazar y otra que es de test para saber si hay patrones o no. Tienen varios parámetros, ahora los veo, y entre comillas va el patrón. Fijaos aquí entre comillas qué patrón hay. Una primera parte del correo electrónico sería lo previo a la arroba. Aquí están los caracteres que están permitidos entre corchetes para designar el espacio.
la arroba después, luego tiene que ir el dominio son estos los caracteres permitidos, y a continuación tiene que ir un punto, la contrabarra punto quiere decir que tiene que ir un punto, y va los últimos caracteres del dominio, que pueden ser dos o tres letras, por eso pone aquí dos y coma entre llaves. Son letras, dos o más, y ese uno quiere decir que extraiga todos los parámetros. Voy a coger esto y voy a escribirlo aquí abajo, más esta función. Os explico los parámetros que tiene extracción. Tiene tres parámetros, cuatro. El primero es de dónde voy a sacar la información, es la celda de la izquierda. Luego es el patrón, que es lo que os he dicho que es lo más complejo y hay muchas ayudas para hacerlo, os enseño alguna. Luego el modo de retorno puede ser un uno devuelve solo la primera, un 0, hay varios, ahora lo miro que no me acuerdo. Y luego case sensitive si quieres que sea sensible a mayúsculas y minúsculas. Lo malo de hacerlo aquí es que no me dice ese parámetro cuál es, entonces por eso recurro muchas veces a la barra de fórmulas, porque si lo pones aquí, aquí sí que te va diciendo cada parámetro. Este uno que no me acuerdo lo que es, lo borro, lo vuelvo a escribir y aquí me dice, pues un cero solo te devuelve la primera coincidencia, que es lo que hace por defecto. Un uno te devuelve todas las coincidencias. Voy a poner un cero primero para que lo veáis. Y luego el 2 lo que hace es devolver los grupos, pero extrayendo, quitando lo que sobra, por decirlo así. Captura grupos de la primera coincidencia, solo de la primera. Voy a poner el 0 para que lo veáis. Y mirad lo que hace. De este parrafazo que veis aquí, que he metido un montón de letras raras, arrobas, correos electrónicos válidos, otros textos, son varias líneas. Aquí tengo varias líneas, estas dos líneas. Ahí hay tres correos válidos. Pues con esta función de regex extracción, como le he puesto un 1 el último parámetro, me devuelve, le he puesto un 0, perdón, me devuelve solo la primera coincidencia de ese patrón, que es el de ramon-correo@nunsis.com. Si le pongo un 1 al final, lo que hace es devolverme todas las coincidencias. En este caso hay tres correos, me los devuelve de esta manera, utilizando una matriz dinámica que ocupa tres celdas. Si quisiera, aquí puedo hacer muchas cosas. Aquí podría, por ejemplo, utilizar la función unir cadenas. Unir cadenas, le digo el separador cuál es. El separador sería un punto y coma, por ejemplo. Aquí hay que poner verdadero o falso, verdadero. ¿Y esto qué haría? Me juntaría las tres celdas en una única celda separado por punto y coma. Aquí me está extrayendo, gracias a la función regextracción, los correos electrónicos, me los está juntando gracias a la función unir cadenas con el separador punto y coma. Fijaos qué maravilla, de un texto o de un bloque que tengo diferentes correos, me los extrae limpitos y con puntos y comas. Este es un ejemplo típico de extracciones con el patrón de correo electrónico. Esto no me lo he inventado yo, esto es un tocho jodido de hacer, entonces si tienes mucha práctica al final lo haces, pero no es fácil. Entonces lo fácil es preguntarle o buscar alguno que ya esté hecho. Ahora os diré cómo preguntarle. Mira, este de aquí abajo. Este de aquí abajo sería para extraer teléfonos con 9 dígitos. Eso sería un patrón relativamente fácil, pero si quieres que los teléfonos tengan o puedan tener guiones o paréntesis o espacios, eso ya es más jodido. Entonces, este patrón que veis aquí lo he sacado hace un rato con Copilot directamente o con ChatGPT, vamos. Le pregunto a Copilot, no lo hago, lo enseño, lo he hecho hace un rato. Le he pedido dame un patrón para regex, regex es el nombre de este estándar de Regular Expressions, que extraiga teléfonos de un texto. Tienen que ser teléfonos de 9 dígitos, pero pueden tener espacios o guiones o paréntesis por en medio. Y me ha sacado este tocho que veis aquí, que es una forma de hacerlo, pero es una forma extensiva. Y entonces le he dicho, no funciona con los paréntesis, había un pequeño error. Me ha corregido el patrón, es este patrón de aquí, me ha salido un super tocho y lo siguiente le he dicho, ¿se puede hacer más corto con el patrón usando las llaves? Que las llaves es para repetir cosas. Y aquí a la tercera iteración me lo ha dado y este que veis aquí es el que he utilizado, si no me equivoco, este es el que he utilizado, este de aquí. Ese, sí, es que está jugando un rato, ese es el que he puesto aquí. Y este ya es el pata negra, así que este es el que pongo aquí para hacer la extracción. Y este es listo. Fijaos que me saca los teléfonos 9 dígitos, tengan espacios, paréntesis o guiones. Y no me ha detectado, por ejemplo, el código postal. El código postal tiene 5 dígitos, no tiene 9 dígitos. Así que ese se lo ha pasado, no ha pasado el filtro y extrae solo esos dos. Así que esta joyita, con un poco de ayuda de patrones o de páginas donde esté explicado, hay muchísima literatura al respecto, como os decía.
de Stack Overflow he encontrado un artículo que está súper bien explicado, está en inglés, pero está súper bien explicado todo lo que hacen los patrones, hay un montón de ejemplos. Y luego he visto incluso que hay simuladores online, que tú le pones aquí la expresión regular y te la en el diferentes lenguajes. Es un estándar, pero puede tener pequeños matices en diferentes lenguajes. Y si pones aquí la expresión, pues te la testea, le pones cadenas de prueba y aquí una referencia completa. O sea que hay muchísima, buscando muy poquito he encontrado muchísima literatura al respecto. Así que no os compliquéis con esto y si necesitáis un patrón que os saque los correos, buscad patrón para regex para extraer correos electrónicos y ese patrón que está entre comillas, pues lo chutáis aquí y ya está. Y si no funciona, pues tiramos de ChatGPT o de Copilot o del que sea para obtenerlo. Un último ejemplo de esto, que esto puede ser, este me ha resultado especialmente interesante. Mirad, enmascarar los tres últimos dígitos de un teléfono. Quien dice un teléfono dice una cuenta bancaria, un DNI, lo que sea. O sea, tengo teléfonos intercalados en mi texto, y igual que existe la función, hay tres regex, tres funciones regex. Regex están estas tres. Regex extracción, regex prueba, que es para que te diga cuántos hay, y regex reemplazar, que es el que voy a utilizar ahora. ¿Qué voy a hacer con reemplazar? Coger el texto y sustituir los tres últimos dígitos por tres asteriscos, lo veis aquí. Esto utiliza parámetro, el $1 que veis ahí es un parámetro y lo que hace al final el reemplazar es decir, deja todo y sustituye lo último por los tres asteriscos, estos que ves aquí. Para decirle lo que es todo y los tres asteriscos, aquí se han utilizado los paréntesis. Fijaos que tengo entre paréntesis este primer bloque, que sería el parámetro 1 que veis aquí, y esos tres últimos dígitos son los que sustituye por los tres asteriscos. Voy a coger esta expresión, la pongo y veréis qué maravilla, algo que seguramente alguna vez hemos tenido que hacer a manubrio, seguramente, pues con esto, ¿veis? Respeta todo el texto y sustituye los tres últimos dígitos del teléfono, esté pegado o esté junto, es listo. Voy a arrastrar esto para abajo. Uy, perdón. Ahí. Ahí está. Mirad lo que está haciendo. Está enmascarando los tres últimos dígitos, respetando el resto del texto. Y esto que no es un teléfono, como ha detectado que no es un teléfono, pues lo deja tal cual. Así que esta joyita la tenemos ahí a nuestra disposición. No os rayéis intentando hacer el patrón, que os digo por experiencia, que llevo 2 días ahí peleándome con ellos y es bastante jodido. Al final puedes entender ciertas cosas, pero conseguir patrones complejos requiere práctica y tiempo. Entonces, ya que tenemos la ayuda a nuestra disposición con un montón de asistentes, asistencia de inteligencia artificial y demás, pues hay que ir directamente a por ello y no complicarnos. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a por las dos últimas funciones que os voy a explicar hoy. Una de ellas es agrupar por y otra es pivotar por. Son muy parecidas, la diferencia es que agrupar por permite, es como una tabla dinámica capada en la que solo puedes añadir registros a las columnas, perdón, a las filas. Es como una tabla en Power BI, que una tabla en Power BI solo puedes añadir elementos y una matriz o una tabla dinámica completa puedes añadir categorías en las filas y en las columnas, lo mismo. Así que voy a empezar por agrupar por. Aquí tengo una tabla típica que utilizo para la base de datos de Neptuno de Microsoft. Tiene 800 y pico filas y me viene perfecto porque es como un listado de pedidos con fechas, con países, comerciales, etcétera. Así que este me viene perfecto. Vamos a hacer algo muy básico que haríamos con una tabla dinámica muy sencilla, que es agrupar por. Voy a hacerlo en la línea de comandos porque así me va ayudando. Si lo hago con el asistente este, hay datos que no me da, entonces voy a hacerlo por aquí. Primero me pide los campos de fila. Los campos de fila es, en este caso quiero ventas, voy a hacer primero ventas por comercial. Así que cojo la columna G completa. Cojo columnas completas, que es más cómodo de seleccionar, aunque luego va a tener un pequeño inconveniente que solucionaremos. Podría coger desde la celda G2 hasta la celda G831, pero voy a coger columnas completas para no complicarme. Columna completa G sería lo que quiero que me muestren las filas. Values es el cargo en este caso, que es el importe del pedido, lo selecciono completo. Y ahora tengo que decirle, igual que una tabla dinámica, como veis aquí, pues tengo que decirle qué operación quiero que haga. Clásica la suma, pero luego tengo otras estadísticas, máximos, mínimos, promedios. Puedo hacer cosas con textos también, como veis aquí, matriz a texto, concatenar, parámetros estadísticos, más parámetros estadísticos y la maravillosa función lambda, que es una especie de programador para hacer la función que tú necesites. Voy a coger la suma, no voy a darle vueltas a esto. Y
Ya la tenemos y ahora hay varios parámetros más que controlar. Me pregunta si tiene encabezados. Pues sí, como he cogido filas completas, sí que tengo encabezados. Si le dijera que no tengo encabezados, se estaría puliendo la primera y intentaría coger la primera como valores y eso no va a funcionar bien. Así que le voy a decir que sí que tengo encabezados y quiero que los muestre, que sería un 3. A continuación me dice si quiero totales, subtotales, etcétera. Sí, voy a decirle que quiero totales generales, que es un 1. A continuación la ordenación, que no voy a decirle nada. A continuación el filtro, que no voy a decirle nada, ya la veréis cuál es el problema. Y a continuación el último parámetro, que solo aplica cuando tengo categorías y subcategorías. Así que lo voy a dejar así y le voy a dar a intro. Fijaos que he introducido una fórmula. Es una fórmula, cuando le dé a intro se va a construir una pseudo tabla dinámica que se actualiza sola. Por supuesto, como ocupa varias celdas, me lo devuelve en forma de matriz dinámica. Esto se llama matriz dinámica porque hay una fórmula en una celda, pero realmente desborda hacia abajo y hacia la derecha, por eso tiene ese recuadro gris, y el resto de celdas, fijaos que está como un gris clarito. Esto se llama matriz dinámica. Bueno, pues aquí tengo una tabla dinámica en toda regla. Tengo en las filas los comerciales, tengo 4 comerciales, Ana, Jorge, Luis, María, y a la derecha tengo la suma de cargo, porque he elegido que la operación sea la suma. Si hubiera puesto otra operación sería otra. Los ceros que me aparecen aquí es la consecuencia de haber cogido columnas completas. Si no cojo columnas completas, eso desaparece, y si cojo columnas completas para solucionar esto, tengo que hacer uso del parámetro que no había hecho uso todavía, que es el filter array. Y ahí tengo que decirle, esto si molesta puedes moverlo ahí arriba. Por ejemplo, voy a decirle que coja todas las celdas, toda la columna, donde el valor sea diferente de cero, porque las celdas vacías para él son cero y también las cuenta, por eso está este cero aquí. Así que si le digo que coja solo las celdas que sean diferentes de cero, pues solucionamos el problema, ahí lo tenéis. Bueno, tema de formatos y demás, sí que es verdad que con esta fórmula no tengo versatilidad para hacerlo. Habría que recurrir o bien a formatos condicionales o bien a formatos APINREL. Yo voy a hacer aquí un formato APINREL. Voy a coger aquí, voy a pulsar control mayúsculas 4 para poner formato de moneda y ya puestos, pues voy a quitarle un par de decimales, y así se queda un valor razonable. El total me gustaría ponerlo en negrita y los encabezados también, pues sí, lo pongo en negrita. ¿Problema de ponerlo directamente? Pues que si luego añado o quito algún comercial, esa negrita se va a quedar donde no toca. Entonces ahí pues podemos hacer uso del formato condicional, por ejemplo. Vuelvo al formato condicional una vez más y voy a crear una regla. Aquí tiene que ser una regla personalizada donde le digo que me ponga en fondo negro y letra blanca los totales, fondo negro y letra blanca, los totales cuando cumpla qué condición. Voy a aplicar una fórmula para las columnas I y J. ¿Cuál es la condición? Pues que tenga la palabra total en la columna I. Así que pongo dólar I 1, que es la primera, igual a total. ¿Por qué pongo el dólar? Pues si venís a un curso de Excel conmigo, os lo explicaré encantado. Dólar y 1 igual a total, porque siempre ha de mirar la columna I. Cuando esté en la J también ha de mirar la columna I. Le damos a aceptar y si no me he equivocado, independientemente de dónde esté la columna total, siempre va a pintarlo de negro, sin preocuparme. Muy bien, esta es la primera que quería hacer, que era ventas por comercial. Vamos a hacer una segunda que sea con dos variables, ventas por país y por comercial. Voy a coger para que me haga una doble separación de datos, una doble agrupación. Así que vamos a por ello, más agrupar por. Lo que quiero que aparezca en las filas, ahora son dos columnas, sería, vamos a quitar esto una vez más, ¿dónde estás? Aquí. Cogemos la columna F y la G. Lo siguiente que tengo que decirle, me lo pone arriba, son los values. Values es la columna C. A continuación tengo que decirle la operación, voy a coger suma. A continuación tengo que decirle si tiene encabezados, le digo que sí y mostrar, que es el 3. A continuación le digo si quiero totales generales y subtotales. Aquí sí que es importante porque voy a tener dos niveles de agregación. Entonces voy a ponerle el 2, que es general y subtotales, para que veamos lo que va a salir. Y a continuación el sort order, no voy a poner nada, ahora luego lo cambiaré para que lo veáis. Y en filter array lo mismo que antes. Voy a coger la columna C completa y voy a decirle cuando sea diferente de 0 que lo muestre. Si no le digo nada, pues cogería todos y mostraría el 0. Le doy a intro y aquí me sale una tabla un poquito más grande que la de antes, porque fijaos que para cada país me está separando las ventas por comercial. Me está poniendo, perdón,
Me está poniendo para cada país, cada comercial, cómo hace la venta. Obviamente esto quedará mejor con la función pivotar por que haremos después, pero bueno, con agrupar por lo que puedo hacer es siempre agrupar diferentes valores sin jugar con la doble dimensión. Solo es uno que se acumula en una dimensión. Aquí, si os fijáis, como le he puesto un 2 de totales y subtotales, me está mostrando para cada país los totales y para cada persona los totales. Ahí están. En el campo de ordenación, si le pusiera un número negativo aquí, a ver, el 3 es el si tiene encabezados, aquí es el total depth, aquí en total depth, fijaos que me deja poner en la parte superior o en la parte, si le pongo el -2, en vez de ponerlo al final de cada uno, me lo va a poner al principio. Voy a poner un -2 para que lo veáis. Ahí está. Fijaos que ahora pone Alemania y me pone el total de Alemania y luego ya lo desglosa. Argentina, me pone el total de Argentina y luego ya lo desglosa. ¿Vale? Esto es porque he puesto ahí el -2. El total abajo debe estar con negrita. Aquí no tengo los totales, no está la palabra total, ¿vale? Por eso no me lo muestra. Antes sí que me muestra la total. Aquí pone total general, por eso no me lo muestra. Tendría que modificar la fórmula del formato condicional para que me lo muestre. Muy bien, voy a hacer otra y voy a hacer algo que a priori parece que no se puede hacer. Agrupar por. Ahora quiero que me agrupe por país y por ciudad como subcategoría. Claro, ¿cómo selecciono ambas columnas? Si le digo EF, me va a ordenar primero por ciudad y luego por país. Va a coger ese orden. Yo no quiero que coja ese orden, quiero que coja primero el país y luego la ciudad. Entonces, la forma correcta de hacer eso es recurrir a la función apilar V. Apilar V le digo que me apile primero la columna del país, que es la categoría principal, y luego la categoría de la ciudad. También podría haber cambiado el orden de las columnas, pero bueno, suponemos que lo hago de una fuente de datos donde no tengo el poder para cambiar las cosas. Los valores es el cargo como antes, esto no va a cambiar nada, esto es lo mismo. Suma, eh, aquí me está pidiendo si tiene encabezados, le digo que sí, que los muestre. Los totales, le voy a decir totales generales, un 1. En sort order no voy a poner nada. Y en filter array le voy a poner, pues como siempre, que sea la columna C diferente de 0. Luego jugaremos con los filtros, que tengo un ejemplito preparado. Algún detalle se me ha ido ahí. Falta un paréntesis por la función apilar. Lo he puesto bien. Apilar, CC, suma. Agrupar por, apilar. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Agrupar, FE, función suma, el 3 el 1 y CC diferente de 0. Pues ahora mismo no estoy viendo lo que está mal. A ver, selecciono esto. Aquí me está dando el error. Fijaos que cuando dejo esto encima, apilar me está dando un error de num. A ver, ¿qué he puesto mal? He puesto apilar V, perdón, es apilar H. Quiero que apile una al lado de la otra. Apilar V no tiene sentido aquí. Apilar H. Ahí está, perdón. Muy bien, fijaos lo que he conseguido. Me está desglosando, ahora tiene más sentido. Antes fijaos que estaba repitiendo, esto no tenía sentido, esto era carne de pivotar por, que voy a hacer después, lo he hecho adrede para que viéramos, y aquí sí que tiene sentido, porque tengo una categoría principal que es el país y una subcategoría que es la ciudad. Entonces me está desglosando cada país por ciudades. Si le digo que me ponga los totales y subtotales, me pondrá todo, y si no me está poniendo, pues fijaos, está poniendo, cada país lo está desglosando. Por defecto está ordenando por la columna 1, por orden alfabético por la columna 1. Podría alterarlo, en este caso no tiene sentido, pero podría alterarlo jugando con el campo de sort order que me he dejado pendiente. Tenía anotado por aquí para que no se me olvide nada. Vale, si vamos a aplicar un filtro para que veáis un poquito más interesante esto. Aquí en Filter Array le he puesto que la C sea diferente de 0. Vamos a poner, por ejemplo, que me muestre un país concreto. Y para que tenga un poco de sentido, país destinatario, que sea igual pues a España. Ahí el filtro, en vez de decirle que me muestre los que sean diferentes de 0, quiero que solo tenga en cuenta para el cálculo los países, los pedidos de España. Y aquí me desglosa solo España, las 3 ciudades que hay de España, los pedidos. Esto quizás sería un poco más interesante creando por ejemplo, un desplegable aquí
país y aquí le pongo un desplegable con validación de datos, datos, validación de datos y le digo que me cree una lista con los países, el origen que sea país aquí. Voy a seleccionarlo a mano. La nueva versión de Excel ya quita los duplicados, con lo cual no tengo que preocuparme de quitar los duplicados, sino que él me va a mostrar aquí los países. No están por orden alfabético, tendría que ordenarlos, pero bueno, me vale para elegir. El objetivo es que el país que yo ponga aquí me aplique el filtro en la fórmula. Entonces aquí, en vez de poner que sea igual a España, pues lo único que tengo que decirle es que sea igual al país que ponga aquí. Entonces la función, la tabla dinámica me saldrá solo del país que yo seleccione aquí con el desplegable. ¿Veis? Entonces está un poco más vivo. Estoy haciendo un poco apiñado ahí, perdona, que está un poco guarrete, pero bueno. Ahí lo tengo. Con el desplegable puedo hacer que me muestre el filtro de manera dinámica gracias a que he vinculado lo que tiene que filtrar con una celda que contiene el filtro. Voy a hacer uno más para daros ideas de cosas que se pueden hacer. Aquí me gustaría sacar las ventas por año. Entonces lo que hago, como no tengo una columna de año, podría tener una columna de año, pero voy a hacer algo más directo. Fijaos, utilizar la función año de toda la columna B, que es la fecha. Ese es lo que va a aparecer en las diferentes filas. ¿Qué quiero que aparezca con valores? Lo mismo, otra vez la columna C, la suma, esto no cambia nada. Los encabezados, los totales que sí que me los muestre, de ordenación no pongo nada y en filter array, pues donde el cargo sea diferente de este. Esto es todo el tema. Ahí lo tengo. Para cada año me muestra las ventas por año. No tengo ningún campo de año, simplemente tengo las fechas, pero estoy extrayendo directamente, gracias a la función año, las fechas. Aquí me da un errorcito, no tiene importancia, pero vamos a solucionarlo. Me da un errorcito porque, claro, el encabezado no es la fecha pedido, es el año de la fecha pedido. Entonces él no sabe, no está programado para mostrarme a mí ahí la fórmula de año, ciudad, año, fecha pedido. Entonces vamos a solucionarlo. Paso número uno, decirle en este parámetro que sí que hay encabezados, pero que no los muestre. En vez de un 3 voy a poner un 1 y de esta manera no lo muestra. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues se puede hacer de muchas maneras. Yo voy a hacerlo de la forma más elegante que se me ocurre, que es utilizar la función apilar v para que agrupe dos matrices. La primera matriz, ahora le digo cuál es, y la segunda matriz que sea lo que ya tenía. Es decir, quiero crear una cabecera que voy a hacer yo. La forma de crear una cabecera podría seleccionar un rango de fechas y no complicarme, pero bueno, voy a hacerlo un poco más chulo que os va a gustar. Voy a utilizar las llaves para indicar que es un conjunto de cosas. Entonces, el primer valor va a ser año y el segundo valor va a ser total. Cierro las llaves, esto no va a funcionar, os lo adelanto, pero casi funcionará bien. Le voy a dar y mirad lo que se me ha olvidado un paréntesis, seguramente lo ha puesto él, vale. Fijaos lo que ha pasado. Apilar V, ¿qué es lo que hace? Poner uno debajo del otro, año y total, con lo cual he multiplicado el error. ¿Cuál es la solución? No es apilar V, es apilar H, para que ponga arriba los títulos y abajo los valores de la tabla dinámica. Pequeño lío con apilar V y apilar H. Ahí está. Algo hecho mal. A ver. Mm, mm, mm. Me estoy rayando. Es apilar V, solo que no tiene que apilar uno debajo del otro, sino que tiene que apilar uno al lado del otro. Este es un problemilla que se soluciona. Esto es de toda la vida de Excel, esto que voy a explicar, esto no es nuevo. Si yo pongo un punto y coma es la siguiente fila, pero si pongo una contrabarra en el Excel en español, quiere decir la siguiente columna. En el Excel en inglés cambian los caracteres, ¿eh? No es punto y coma, sino que es coma y en vez de barra invertida no recuerdo ahora cuál es. Le voy a dar a intro y aquí sí que lo soluciono. Acabo de concatenar o de unir dos matrices, una que tiene dos columnas, año y total, y otra que tiene lo que ya tenía antes. Así que acabo de conseguir una tablita dinámica un poquito más apañada. Faltaría arreglar aquí los números y los formatos, pero bueno, el tema de los formatos, esta función no lo soluciona. Se pueden solucionar, por ejemplo, con formato condicional o hacer manualmente, que no os lo recomiendo. Bueno, pues yo creo que este último ejemplo es bastante chulo. Hemos conseguido extraer un dato que no está presente gracias a una función y luego hemos conseguido poner unos encabezados razonablemente chulos gracias a la función apilar v. Quiero poner una matriz debajo de la otra y para conseguir una matriz con varias columnas tengo que utilizar el separador contrabarra. El punto y coma es el separador de fila siguiente y la contrabarra es el separador de columna siguiente. Esto no es nuevo de Excel, esto lleva así muchos años.
Cuando defines una constante, por ejemplo, es así. Vale, voy a hacer algún ejemplito sencillo de pivotar por. El grueso ya lo he contado aquí. En pivotar por lo que consigo es esa doble variable en filas y en columnas. Así que vamos allá, pivotar por. Aquí en las filas voy a coger el país como antes y en las columnas voy a coger el comercial, con lo cual me va a quedar algo más coherente que antes con una tabla de dos dimensiones, una tabla dinámica al uso. Aquí la función suma, sí, encabezados, totales generales un 1, la ordenación no voy a poner nada, los totales voy a ponerle un 1. Ordenación no le pongo nada y filter array lo mismo. Si no pongo lo del cero, ya sabéis que me hace la puñeta poniendo el cero. Ahí está, esto sí, mirad lo que tengo aquí. Tengo una tabla dinámica donde están los países, una sola vez los países, y en cada columna están los comerciales. Tengo la suma y tengo los totales que mando yo como quiero los totales. De la ordenación no he dicho nada hasta ahora, lo había dejado. Voy a ordenar por aquí, por ejemplo, este es el campo de ordenación de columnas. Si en vez de 1, que es lo que tiene por defecto, le pongo un -1, pues va a ordenar por orden contrario al alfabético. Mirad, antes estaba Ana, Jorge, Luis, María y ahora como le he puesto un -1 en la ordenación de las columnas, me ha ordenado las columnas por orden contrario al alfabético. Los países lo mismo. El 1 que hay por aquí es de orden alfabético y podría ordenarlo por orden contrario al alfabético. Voy a hacer lo que he hecho más o menos antes, parecido, que es, luego aquí abajo, un pivotar por, pero que me desglose país, ciudad y luego comercial, para tener un poco más de juego. Pivotar por. Como quiero hacer país y ciudad, tengo que recurrir al truquillo que he hecho antes, que tengo que apilar H. Tengo que apilar primero el país, porque quiero que ordene primero por país, que sería la categoría principal, y luego por ciudad. Si estuviera en orden inverso, sencillamente seleccionaría la E y la F, pero como los quiero tener en ese orden concreto, lo hago así. Los valores para las columnas va a ser el comercial, los valores para el cálculo son los totales, o sea, los valores del pedido, la operación es la suma. Sí que quiero los encabezados, quiero totales generales y subtotales, pongo un 2. No quiero ningún criterio especial de ordenación, totales generales un 1. Ordenación nada especial y el filter array, como siempre, voy a coger diferente de cero. Cierro un paréntesis para el pivotar por y el de pilotar H, apilar H ya lo he cerrado. Vale, pues aquí está. Mira lo que acabo de conseguir. Una tabla en las columnas vuelvo a tener los comerciales y en las filas he conseguido ese desglose de categoría y subcategoría. La categoría sería país destinatario y la subcategoría sería ciudad destinatario. Como le he puesto que me muestre los totales, tengo aquí los totales intermedios por país. Si hubiera puesto aquí un parámetro diferente, no me mostraría los totales por país y a la derecha tengo el total por los totales para cada una de las ciudades. Voy a hacer un último ejemplo jugando con los filtros y con esto ya termino. Vamos a hacer un filtro, por ejemplo, que sea, vamos a hacer un filtro múltiple, así veis la terminología para los filtros, que tampoco es inmediato, y esto en otras funciones de filtrar o ordenar se aplica exactamente el mismo criterio. Vamos a hacer, por ejemplo, ventas por ciudad y por país solo para Jorge o Luis. Entonces, el filtro inicial tengo que dejarlo, que lo había quitado, perdón, en la columna C tengo que dejarlo. Y ahora, cuando tú quieres tener un filtro acumulado con otro, lo que tienes que hacer es una multiplicación, porque realmente estos son matrices de unos y ceros. Entonces, lo que hace es incluir los que tengan unos y no incluir los que tengan ceros. Entonces, si quiero añadir ese criterio o algo más, tengo que multiplicar esa matriz por la otra matriz con la condición que yo quiera. Por ejemplo, acabamos de decir que quiero los pedidos de Jorge. Pues tengo que hacerlo de esta manera. Lo escribo y lo comento ahora. Por Luis, cierro un paréntesis y cierro el otro. ¿Veis? Como es un doble criterio y son criterios acumulativos, una I hay que multiplicar. Tiene que mostrarme solo aquellas filas cuyo valor de pedido sea diferente de cero y además que el comercial coincida con Luis. Voy a darle a intro
Y de todas las columnas solo me va a dejar la columna de Luis. Aquí están las ventas de Luis por país y por ciudad. Y ya para poner el colofón final voy a complicarlo un pelín más y voy a mostrar las ventas de dos comerciales. Entonces, para hacer una O, que sea de Luis o de Jorge, es una suma lo que hay que hacer. Columna, vuelvo a poner columna G, sea igual a Luis o sea igual a Jorge. Cierro un paréntesis y cierro otro. Fijaos lo que he hecho. Una condición que tiene que cumplirse sí o sí es la que está antes del multiplicar, que el cargo sea diferente de cero, y luego que se dé una de las dos condiciones, tengo que hacerlo en forma de sumar. Si habéis utilizado alguna vez la función filtrar, ordenar, etcétera, y jugáis con matrices dinámicas, esta es la forma de hacer los filtros. Con por para que sean acumulativas, una i, simultaneidad, y el más para que sean alternativas, una o, alternatividad. Voy a darle a intro y si no me he equivocado, debe faltar un paréntesis. He abierto uno, dos, he cerrado uno, he abierto otro, me falta un paréntesis más. Ahí está. Acabo de conseguir las ventas por país y por ciudad, tanto de Jorge como de Luis. Muy bien, pues hasta aquí el rollo que os quería soltar. A ver si consigo poner esto. Aquí está. Turno de preguntas. Sergio, abrimos. ¿Se pueden hacer preguntas a través de Zoom o podéis que nos diga Sergio cómo hacerlo? Preguntas y respuestas tenéis habilitado y si a alguien le viene mejor de voz, levanta la mano con el botoncito y le damos micro para que pueda abrir micro y hablar. Vale, pues quedo a la Vamos a espera. dejar, si quieres, dejamos sí, unos segunditos. Como hablo tan rápido, no creo que a nadie le haya tiempo a pensar una duda, pero bueno, a veces hay alguna. ¿Enviaréis la grabación de la sesión? Esta es la pregunta del millón. Sí, los Sí, webinars después los colgamos en el YouTube de Nunsis, en la lista de webinars, ahí tenéis eso disponibles. es. Nada, en poco, incluso igual hoy o mañana, nada, un par de días máximo, siempre se cuelgan todos los webinars. Estupendo. Ana pregunta, ¿qué ventajas le ves a estas dos funciones frente a la tabla dinámica? La tabla dinámica es un objeto especial que requiere el botón actualizar, que me condiciona cómo se establecen los datos en la hoja. Sobre una tabla dinámica yo no puedo hacer lo que quiera, no puedo ni eliminar columnas ni cambiar cosas. Si cambio algo, cuando lo actualiza se me descuajeringa otra vez. O sea, es un objeto en el que Excel domina y manda a él, aparte de que no se actualiza solo. Está muy bien porque tiene muchas opciones para hacer cosas, pero tú pierdes el control total sobre las celdas. Lo que yo estoy haciendo aquí es una función y una función devuelve un resultado en unas celdas en forma de matriz dinámica, pero tengo el control total para aplicar lo que necesite, los formatos que necesite y tengo yo el control de cuántas filas, cuántas columnas ocupa, etcétera. Además, eso puede servir de alimento a otras funciones, para otros cuadros de mando, para hacer lo que quiera. En una tabla dinámica se puede, pero hay ciertas limitaciones. Podemos decir que ese es el resumen, Ana, de tabla dinámica. Excel manda él y aquí son funciones en las que mando yo. Es cierto que esto no tiene tanta versatilidad como las tablas dinámicas. Os he enseñado algunas cosas que permite con los parámetros, pero no puedo hacer todo. Pero en las tablas dinámicas son menos las cosas que puedo hacer. Depende del uso que le vayas a dar. Estarás pensando, pues me quedo con las tablas dinámicas o me quedo con esto. Ahí ya decide cada uno. Espero haberte contestado, Ana. Pregunta José Luis, ¿las funciones explicadas también avisan si es el caso de que existen datos en las celdas que necesita para mostrar el resultado? ¿Existen datos en las celdas que necesita para mostrar el resultado? Sí, eso lo que tú llamas es el desbordamiento. Entiendo que te refieres al desbordamiento. Y sí, si yo en esta celda escribo una fórmula y en esta celda escribo un valor, pues fíjate lo que pasa. Me sale aquí el anuncio de desbordamiento porque no puede escribir nada, porque en esta celda he escrito un valor. José Luis. Entonces, si borro esto, automáticamente la celda de manera dinámica se expande de nuevo. ¿Te referías a eso, al desbordamiento, José Luis? Vale, pues respondido. Natalia pregunta, ¿compartirán el archivo Excel? Hombre, pues no solemos compartirlo, pero si hay especial interés, pues te pones en contacto con nosotros y yo te lo mando encantado, Natalia, ningún problema.
Normalmente en el vídeo colgamos el vídeo de YouTube y como mucho alguna referencia a alguna página, pero los archivos no solemos colgarlo ahí porque tampoco tienen gran eso. Además, tienes mi correo por ahí, nos lo pides y yo te lo mando encantado. Correo es ramon.alberola@nunsis.com. ¿Vale, Natalia? ¿Alguna pregunta más? Javier, si he entendido bien, la matriz dinámica que me da como resultado, ¿puedo utilizarla como base de cálculo para otras funciones? Hombre, ahí está la maravilla de esto. Otras funciones, como la función filtrar, por ejemplo. Mira, voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Esta función de pivotar por me da este tocho. Pues yo aquí al lado puedo utilizar la función filtrar y en la función filtrar o la función ordenar o la función que quiera o la función únicos, filtrar, puedo darle como alimento a la función filtrar toda esta tabla dinámica. ¿Cómo lo hago? Escribiendo la celda y a continuación la almohadilla. ¿Ves? De esta manera le estoy diciendo, coge como alimento todo eso. Y aquí le digo qué es lo que quiero que incluya. Podría filtrar para que me mostrara sobre Alemania o para que me mostrara lo que fuera. Es la función, el resto de funciones. O sea, lo más importante de eso, Javier, es hacer uso de la almohadilla. En cuanto tú coges la almohadilla, ya puedes utilizarla para decirle que expanda todo ese rango y ahí que haga lo que sea. En vez de filtrar, que se complica un poco para mostrar el ejemplo, voy a decir ordenar, por ejemplo. Le digo ordenar y en cuanto le digo ordenar, le pongo que por la columna uno y ahí me muestra la ordenación por la columna uno. ¿Ves? Ese alimento me está ordenando, ordenando completamente el país destinatario que alfabéticamente va detrás, me lo está ordenando. Pero podría utilizarlo para muchas cosas. Ahora no se me ocurre un ejemplo rápido, Javier, pero lo más importante es eso, que el alimento para pasárselo es la celda que contiene la fórmula y luego la almohadilla. Eso sería la forma. ¿De acuerdo, Javier? Vale, pregunta Patricia. Si alguien con una versión anterior de Excel abre un archivo con una tabla dinámica de este tipo, ¿qué verá? Un fallo, datos estáticos. Pues si pasa igual que con la función buscar X, etcétera, Patricia, la verdad es que no lo he probado, sinceramente. No tengo ninguna versión de Excel antigua utilizada. Con buscar X lo que pasaba es que si tú la abrías con una versión anterior, ahí te ponía como una FX, a veces te mostraba el resultado, pero no te dejaba interactuar con él. Entonces habría que probarlo, Patricia, es que no tengo aquí ninguna versión anterior. Antes tenía instalada la de 2013, pero era un infierno y se peleaban entre ellas y no tengo ninguna instalada. Habría que probarlo. Pero funcionarle no va a funcionarle, como mucho le daría datos estáticos, pero habría que probarlo. No puedo probarlo ahora, si no pues te lo mostraría, Patricia, lo siento. ¿Alguna pregunta más? Javier, ¿puedo aplicar, por ejemplo, la función buscar X en la matriz que me da como resultado? Por supuesto, si es que la mayoría de funciones ya permiten introducir una matriz dinámica como argumento, ¿sabes? Entonces no habría ningún problema en que eso fuera el alimento de la función buscar X. Pasa que la función buscar X precisamente se alimenta con columnas, con la columna uno, con la columna 2, buscan la columna uno, pero una función buscar V, por ejemplo, pues sí que te dejaría. Ahí no debería haber ninguna limitación, Javier. Es cuestión de probarlo lo que estés pensando e intentar encontrar la manera, pero a priori sí que te deja, ¿vale? Nuria dice muy interesante, gracias a ti, Nuria. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, os dejo que juguéis con todas las funciones que hemos comentado. Gracias a ti, Ruth. Y recordar eso, Ramón, que estará en los próximos días en el canal de YouTube y así lo pueden repasar. Exacto. Que esto hay que repasarlo y practicarlo. Esto hay que repasarlo e intentar ponerlo en práctica y va acompañado, habéis deducido durante todo el progreso que va acompañado de cierto manejo de Excel. Entonces, si haces un uso muy esporádico del Excel, estas funciones son un poquito más avanzadas. Entonces, para sacarles todo el jugo, hay que tener un uso más o menos frecuente del Excel, evidentemente. Así Y que, si no, a tus cursos, que y ahí es si donde realmente se aprende. si queréis un apretón de Excel, pues os espero encantados en alguno de los cursos que imparto a vuestra disposición.
Si nada, os dejamos también una encuestilla ahora al terminar para que valoréis lo que penséis que os ha aportado el webinar o la calidad del webinar, que siempre son exquisitos, pero bueno, nos ayudáis a mejorar con esas métricas. Y si queréis más información para Coursing Company o bueno, lo que sea como tal, ahí tenéis datos de contacto, ¿vale? Pues Muchas nada, gracias. yo creo que lo damos por finalizado, Ramón. Mil gracias, muy interesante como siempre. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a todos.